Luego entonces, no me queda más que invitar a mi colega Juan Manuel Prado de Colombia y les invito a que disfrutemos de la sesión Grandes Desafíos en Latinoamérica para integrar los sistemas de transporte. Juan Manuel, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Andrea, y un saludo para todos los que nos están viendo desde diferentes partes del mundo. En especial quiero, pues digamos, darle la bienvenida a nuestros panelistas y a mis colegas que han aportado en que esta sesión se lleve a cabo. Agradecerle a Jill de Perú, a Andrés de México, María de Brasil, a Adrián de Ecuador y todos los demás colegas de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ que hacen que esto sea una realidad. Adicionalmente, de todos mis colegas desde Alemania, coordinando técnicamente toda esta semana del transporte y el cambio climático. En la mañana de hoy, tarde para algunos, estaremos escuchando diferentes experiencias a nivel Latinoamérica en cuanto a la implementación de los sistemas de transporte público en las diferentes ciudades o regiones del país. Entonces tendremos el día de hoy desde México a Rafael Hernández, director general de la Agencia de Transportes de Yucatán, desde Perú a Julio César Chávez, consultor en temas de transporte para Perú. Desde Chile estará para Paola Alejandra Tapia, directora de la Dirección de Transporte Público de Santiago de Chile. Desde Ecuador estará el señor Pablo Carvalho, director de movilidad del municipio de Cuenca. Y desde Colombia, Pedro Gutiérrez, subgerente de Transmilenio, el ente gestor en Bogotá. No siendo más, le doy la palabra y la bienvenida a Rafael Hernández Cotasec, director general de la Agencia de Transporte de Yucatán. Él es economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cursó la maestría en Desarrollo Económico, además de distintas especialidades en materia de evaluación de proyectos, derivados financieros y modelos econométricos. La Agencia de Transporte de Yucatán es la primera entidad autónoma de transporte en Latinoamérica. En el sector público se ha desempeñado como director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado de Yucatán y fue secretario técnico de la Secretaría de Planeación y Evaluación por el mismo estado. Trabajó como subsecretario de Desarrollo Social en el Estado de Nuevo León y como coordinador nacional de estados y municipios de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. En el sector privado ha sido asesor en el desarrollo de ciudades inteligentes de distintos estados de la República Mexicana y hoy nos hablará de los desafíos que ha tenido Yucatán. Adicionalmente, es un gran fotógrafo, una gran persona. Rafael, bienvenido. Hola Juanma, ¿cómo están? Muy buenos días a todos, buenas tardes a algunos de ustedes. Un gusto estar con todos ustedes. Nada más para asegurarme, se está compartiendo la pantalla, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, bueno, pues la presentación que tengo es un poco de referencia, no la iré siguiendo de manera puntual. Sin embargo, creo que era importante cuando hablamos de desafíos siempre pararnos aquí, ¿no? Que independientemente de lo que hablemos cuando hablamos de transporte público, es hablar del contexto de las ciudades, en donde todo está diseñado para que haya un ciclo, una dependencia para el automóvil, y eso hace que per se todavía se incrementen el número de desafíos, por así decirlo, en transporte público, ¿no? Desde la planeación enfocada al automóvil, las pocas alternativas que se tienen en transportes, el uso de los carriles, el tema incluso hasta de estacionamientos públicos. Todo esto influye en el desarrollo de un sistema de transporte público. Y si bien es cierto que creo que todos los que estamos aquí tenemos bien mapeados cuáles son los principales desafíos que se tienen. Nosotros a nivel subnacional, nosotros somos uno de los 32 estados del país, nos encontramos en la península, pues tenemos estas características que seguramente van a ser muy similares a las de la mayoría de Latinoamérica, ¿no? Que el transporte público es utilizado generalmente como una herramienta política, no hay una certidumbre legal en todo lo que es el sistema, desde la banca comercial hasta los concesionarios, los operadores de transporte, las propias autoridades de transporte. No se genera información y no se tiene datos, ¿no? Yo, cuando llegamos a esta posición, se me hacía increíble que éramos con exactitud
cuántos autobuses estaban circulando, cuánta gente se movía, en dónde eran las principales paradas o los puntos de concentración de las personas, una encuesta origen-destino de cierta manera actualizada, etcétera, ¿no? Hay una falta de experiencia en transporte público y falta de capital humano. Es decir, cuando tú quieres ir con universidades, por ejemplo, para armar un equipo sólido en transporte público, te encuentras que por lo menos en México no hay, o son muy limitadas las carreras especializadas en transporte, ¿no? Niveles muy bajos en cuanto a la digitalización del transporte, que es muy importante. La infraestructura no está creada para el transporte público y también te encuentras con todo un sistema financiero alrededor del transporte prácticamente quebrado o con muy poca credibilidad, por así decirlo, ¿no? Sin hablar de la poca o nula integración con los medios de transporte. Entonces, digamos que estos son algunos de los desafíos que tenemos todos en América Latina, y lo que nosotros decidimos hacer es seguir estos tres pasos. Siempre tenemos la región de transporte muy, ¿no? Autónoma, un fideicomiso, se subió a nivel constitucional la autonomía de la agencia para que no dependiera de vaivenes políticos, por así decirlo. El modelo de concesión con el cual estaba operando antes, cada ruta se modificó a pago por kilómetro. Entonces se hizo todo un diseño, digamos que legal. Posterior a tener una base sólida legal, lo que nosotros hicimos fue armar un modelo financiero que le diera viabilidad a este proyecto, ¿no? Una de las partes más importantes del transporte público siempre va a ser la parte financiera y su viabilidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el sistema de transporte, si bien en nuestro caso no es rentable por sí mismo, sí pudiera tener una dependencia muy baja a los subsidios estatales que llegara a tener, ¿no? Ya que teníamos un marco legal muy sólido y una estrategia financiera muy bien aterrizada y un modelo financiero que nos permitía sentarnos con todos los concesionarios, entonces vamos a hablar de lo de operación eficiente. Muchas veces nos hemos encontrado, sobre todo en América Latina, que estamos viendo o pensando que solo se trata de renovar una flota, ¿no? De renovar los autobús y ponerlos a andar, por así decirlo, cuando si no tienes una viabilidad financiera y no tienes un marco legal jurídico, cualquier modelo de operación eficiente en los pocos años, la verdad es que al menos la experiencia que nos ha dado América Latina es que terminan denigrándose o degradándose estos modelos que en su momento fueron eficientes y al pasar de los 2, 3 años caen por completo en cuanto a la calidad, ¿no? Entonces nosotros creamos un sistema que le llamamos vaivén con estas tres pilares, ¿no? La certidumbre jurídica, la operación financiera, la fortaleza financiera y la fortaleza operativa, ¿no? Y independientemente de las características que vayamos a construir el sistema, siempre queríamos que fuera un sistema que fuera accesible, moderno, amable con el medio ambiente y con las personas, y también eficiente. Entonces, este sistema, al cual nosotros le llamamos vaivén, ¿no? Que es el nombre de nuestro sistema integral de movilidad, pues se basa en estos tres pilares que les comentaba, en donde en la parte institucional, pues sin duda alguna es llevar al nivel, en la parte legal, era llevar a nivel constitucional la agencia, crear un organismo autónomo, renovar todo el proceso de concesiones que tenía la agencia y poder establecer las bases de un sistema financiero que después vamos a implementar, pero que estuviera muy sólido para que las inversiones llegaran e incluso la banca comercial se abriera. Después, el brazo financiero, pasamos a un pago por kilómetro y ahí transitamos a lo que ya todo el mundo conoce, de hombre camión a empresa,
hicimos un fideicomiso público, hicimos algunas actividades. Nosotros, la agencia, ya es la responsable del establecimiento de las tarifas, así como de las concesiones. Ya no es el gobierno estatal, porque muchas veces ningún gobernador le gusta ajustar la tarifa y o hay pocos gobernadores que utilizan las concesiones de manera técnica y se vuelven el instrumento político, ¿no? Y finalmente, en cuanto a la fortaleza operativa, por así decirlo, pues fue definitivamente la modernización de la flota. Al día de hoy tenemos el 90% de nuestra flota modernizada con menos a 2 años. Tenemos ya autobuses híbridos, autobuses Euro 6, autobuses eléctricos, ¿no? Fuimos intensivos en cuanto a tecnología. Tenemos un centro de control y monitoreo que nos da en tiempo real toda la información, aforos, pasajeros, debitación. No todas las unidades son accesibles para las personas con discapacidad, ambientalmente amigables, ¿no? Se mejoraron las condiciones de todos los operadores de transporte, se hizo un centro de capacitación que de manera constante capacita a los concesionarios. Entonces, son los elementos muy a grandes rasgos que nosotros vimos que eran indispensables y que eran en cada uno de estos pilares que, repito, que seguían el orden. Primero lo legal, después lo financiero y al último lo operativo, ¿no? Definitivamente el mayor desafío para el transporte público, y parece una gráfica muy sencilla, pero es cómo podemos hacer de un sistema de transporte que sea económicamente posible, no rentable, pero sí posible, socialmente viable, ¿no? Que sea al final no deja de ser un servicio de transporte público que sirve como una oferta de un servicio para la gente que todos los días tiene una necesidad de movilidad. Y finalmente que sea pues económicamente también, ambientalmente amigable, ¿no? Este es el principal desafío de cómo hacer que estos 3 vértices pudieran entre ellos convivir, ¿no? Y pues voy a dejar la presentación en sus manos, ¿no? Se compartirá después, pero están algunos de los desafíos ya muy puntuales que enfrentamos en cada uno de estos pilares, por así decir, y también dejar esta presentación porque definitivamente uno de los principales retos a futuro, cuando ya tienes el tema institucional, financiero y operativo, pues es mantener la calidad en el sistema, ¿no? Y principalmente la calidad en el sistema en cuanto al mantenimiento de las unidades, en cuanto a siempre estar actualizando la información, y muy importante que casi nunca se le da el valor que yo considero debe de ser el enfoque a los operadores de transporte, ¿no? Después de la flota, la renovación de la flota, siempre una de las principales características que debe tener un sistema de transporte es un operador capacitado y en constante capacitación y en constante crecimiento, ¿no? Entonces, pues por mi parte sería todo, invitarlos a que sigan las redes de la agencia, como siempre. No hay tan buenas fotos como dice Juanma, pero pues me quedo a sus órdenes y será un gusto establecer comunicación con cualquiera de ustedes. Muchísimas gracias. Rafael, muchas gracias. Yo creo que fue bastante claro la evolución y los desafíos que ha tenido, pues digamos, Yucatán y cómo los ha solventado. Incluso ya por interno me están diciendo que muy chévere el mapa de cómo logran plasmar esto. Rafael, te tengo una pregunta muy rápida antes de continuar con la siguiente presentación. Danos un contexto de Yucatán. Yucatán es un estado federado. ¿Cuántas ciudades están alrededor de ustedes y demás? Mira, nosotros somos uno de los 32 entidades federativas. Tenemos alrededor de 2.300.000 habitantes. Sin embargo, en la zona metropolitana de Mérida, digamos que es donde se concentra el 60% de la población, más de 1.300.000 personas. Es un estado con muchas municipalidades. Tenemos 106 municipios, ¿no? Entonces, digamos que la población está muy dispersa. Sin embargo, en 5 municipios tenemos el 60% de la población y en 101 municipios tenemos el otro 40% de la población, ¿no? Entonces, así es como es un poco la geografía de nuestra ciudad. Excelente, Rafael. Muchas gracias. Y ahorita, después de las presentaciones, tendremos más tiempo para debatir. Bueno, en este momento le doy la bienvenida a Julio César Chávez. Él es team leader del consorcio Transconsult Logit Ciudad para el proyecto que se está implementando en Perú en este momento. Él es economista de profesión con maestría y doctorado en ingeniería de transportes.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector transporte, tanto a nivel nacional como internacional, en el desarrollo de análisis de estudios y proyectos de transporte urbano para países de América Latina como Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Bienvenido a Colombia cuando quiera. Medio Oriente, Europa, Asia, en la especialidad de planificación, evaluación económica financiera, evaluación TCO para movilidad eléctrica y programas de capacitación. Ha sido consultor en proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, así como la Cooperación Alemana. Julio César, muchas gracias por la invitación y bienvenido. Muy buenos días con todos y todas. En principio agradecer la invitación y bueno, el tema que me toca desarrollar es el tema de la informalidad. Voy a compartir mi pantalla. Son instantes en que la tecnología... Ok, ahora sí. Listo, perfecto. Pues muy bien. El tema de la informalidad es un tema que es algo común en todas las ciudades de América Latina. Y en ese sentido, la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ, eh, está desarrollando junto con la Cooperación Económica Suiza, SECO, un programa que se llama Ciudades en Movimiento. Y en este proyecto de Ciudades en Movimiento toca eh, tratar de llevar a las empresas en las ciudades de Piura, Arequipa y Trujillo a que den ese salto cualitativo para que puedan llegar a un nivel de formalidad mucho más fuerte y puedan desarrollar sistemas de transporte en beneficio de la población. Pues bien, vamos en la siguiente. Para ubicarnos en el contexto de Perú, Perú tiene 24 departamentos o regiones y las ciudades donde actuamos como proyecto de Ciudades en Movimiento es en las provincias de Piura, Arequipa y Trujillo. Son ciudades intermedias con población superior al 1.000.000 de habitantes y las cuales también tienen en mente o en desarrollo sistemas integrados de transporte, como es la ciudad de Trujillo, que tiene un corredor norte-sur por implementar, la ciudad de Arequipa, que ya tiene un sistema integrado que está completamente concesionado, pero que todavía faltan algunos ítems por desarrollar, y la ciudad de Piura, que está prestes a implementar un proyecto de carril bus. Pues bien, siempre hablamos de la informalidad y para ello tomamos como ejemplo el árbol de causas y efectos. En todas las ciudades de América Latina todavía subsisten estos temas como la disputa por el pasajero, la alta rotación de choferes, la fuga de los ingresos por operación, la delegación de la operación hacia terceros, un mantenimiento que no está garantizado y como se mencionó en la anterior presentación, las tarifas no llegan a un nivel en el cual puedan realizar un mantenimiento garantizado y también estas empresas actúan de forma heterogénea y no pueden tener un acceso a un financiamiento de renovación de flota. ¿Y esto qué conlleva? Pues conlleva a incumplir muchas normas, hay una falta de fiscalización también en las ciudades, los cobros se hacen sin tecnología, muchos de los cobros van para el chofer y para el cobrador cuando esto sucede en los vehículos, y también hay incumplimiento de obligaciones tributarias, ausencia de sanciones, y gran parte de la flota no es de propiedad de la empresa. Pues bien, nosotros primero en este trabajo hemos dimensionado lo que significa formalidad. Para nosotros, una empresa formal es aquella que está habilitada para ejercer la operación del transporte en la ciudad. Es decir, la autoridad le da un permiso o un contrato de concesión para operar en la ciudad. Ahora, dentro de este concepto de formalidad, nosotros podemos definir que hay varios aspectos fundamentales para que tengamos ese norte de desarrollo de las empresas. Un primer norte es la estructura organizacional. Las empresas formales tienen una estructura que refleja una estrategia, un objetivo, una misión y una visión de corto y largo plazo.
También tenemos el patrimonio, la propiedad de la flota se encuentra a manos de la empresa, o sea, es 100% a nombre de la empresa. La gestión operacional tiene a cargo la planificación del servicio, lo opera y lo supervisa. Hay un vínculo laboral con todos los empleados de la empresa y de ocurrencia de todos estos aspectos tiene acceso al crédito y aparte de ello, la empresa paga sus impuestos de forma puntual. Estas son las características formales de una empresa. ¿Y qué pasa entonces con nuestro sector? ¿No? Nosotros vemos de que la informalidad es como un abanico, lo que hemos observado en las ciudades. Es un abanico porque no todas las empresas tienen esa formalización que acabamos de definir. Hay empresas semiformales de una categoría donde algunas tienen mayor parte de la flota en su propiedad, pero también hay una semiformalidad cuando la mayor parte de la flota es de terceros. Hay otra semiformalidad cuando la empresa no tiene flota propia y también aquí diferenciamos de lo que es ilegal, es decir, no tiene autorización administrativa, su organización es precaria, no tiene flota propia y el despacho de la flota es aleatorio. Estas características también se reflejan en las otras categorías del vínculo laboral, acceso al crédito y el tema tributario. Por eso es que cuando nosotros abordamos el tema del diagnóstico en estas tres ciudades, encontramos de que no hay una homogeneidad de informalidad. Es decir, hay semiformalidades más fuertes, menos fuertes y mucho más débiles. Y eso nos lleva a plantear primero una clasificación de estas empresas según categorías en el nivel gerencial. Nosotros vemos que la ciudad de Trujillo, por ejemplo, es la ciudad que ha avanzado más en temas de formalización empresarial, cumplen con 2 de los 5 criterios de clasificación que hemos visto anteriormente, pero las ciudades de Piura y Arequipa se encuentran en un nivel muy bajo de formalización. También se nos pregunta a veces por qué nuestro diagnóstico no ha ido hacia el tema de los piratas. Los piratas son los que no tienen una habilitación para poder operar el sistema de transporte. Y por ello es que nosotros hemos definido de que no siempre son los mismos. Los piratas que operan en el transporte a veces están en una ruta, a veces están en otra. Entonces es difícil de ubicarlos en un domicilio legal. Además de ello, sus vehículos no son adecuados y aparte de que cuando la autoridad intenta fiscalizarlos, hay reacciones violentas y si no acceden a sus pedidos, hacen huelgas, etcétera, etcétera. Es un tema bastante difícil de manejar si es que no existe una autoridad fuerte, digamos, de fiscalización. Y otros problemas que han surgido en estas tres ciudades está en el tema prácticamente operacional, es decir, todavía en estas ciudades los paraderos son las personas, es decir, una persona levanta la mano y el bus automáticamente para, y con ello eso se refleja en una ausencia de paraderos, la señalización y la infraestructura también es precaria, en el aspecto regulatorio hay una competencia desleal y por eso es que venimos trabajando en los temas de fiscalización. Y otra parte del sector empresarial no tienen un directorio estable, a pesar de que el mandato es por 1 año o 2 años, siempre hay una inestabilidad si es que los socios no concuerdan con las ideas del directorio. Y lógicamente el tema de la propiedad de los vehículos, ¿no? Como podemos ver, muchos delegan la operación a un tema que se llama afiliación, es decir, afilian la flota que no les pertenece y esos propietarios a veces forman parte del directorio y no quieren implementar las mejoras que la empresa debería tener. En cuanto a la gestión operacional, no realizan la supervisión de las operaciones, como hemos manifestado. El mantenimiento no es centralizado, con lo cual los costos son muy altos para ellos porque individualizan ese mantenimiento. Y nosotros pensamos de que si el boletaje pudiera ser pertenencia de la empresa, esto mejoraría mucho la operación. Sin embargo, todavía las empresas no operan con un boletaje integrado.
en el aspecto laboral no están en planilla, en los créditos difícilmente acceden al crédito y a veces, muchas de las veces, no pueden pagar los impuestos que la autoridad les exige. Ahora, este incumplimiento en normas laborables, Julio, ¿por qué no asumen la un incorporación de minutico. trabajos? Sí, ok, sí estoy terminando. Entonces, como solo cobran comisiones, la rentabilidad es mínima, no todas las rutas generan ingresos suficientes y para que estos ingresos alcancen deben mejorar su IPK. Y de esta forma también podemos ver de que no existe un subsidio. Entonces, hay muchos temas por consolidar a nivel de planificación de transporte en estas ciudades. Y esa es la presentación. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Julio César, y en verdad todo el equipo de trabajo que está detrás del proyecto que se está implementando ahorita en Perú. El tema de la informalidad yo creo que ha sido permeado en casi que todas las ciudades de América Latina e incluso en muchas ciudades del mundo. Si se dan cuenta, pues aquí ya tenemos, digamos, casos y yo estoy seguro que cuando veamos el caso de Transmilenio vamos a tener algo, digamos, lo que tuvimos hace 25 años a lo que tenemos hoy en día, pues digamos, es diferente. Es una evolución y creo que hacia allá es donde debemos ir. Muchas gracias, Julio César. Y ahorita le doy la bienvenida a Paola Alejandra Tapia Salas. Ella es directora de la Dirección de Transporte Público Metropolitano en Santiago de Chile. Tiene más de 20 años de experiencia en cargos directivos en el área de transporte, entre ellos haber sido la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de Transportes y Telecomunicaciones de Chile. Es profesora universitaria, miembro del Consejo de Políticas de Infraestructura de Chile y es también una de las fundadoras de Mujeres en Movimiento y ha sido nombrada en 2 ocasiones como mujer destacada en transporte a nivel mundial por la organización internacional Women Mobilize Women. Paola, bienvenida. Estuvimos con el ministro de Chile en 2 días anteriores. Un placer tenerla acá. Así que la presentación es de usted. Muchas gracias, Juan Manuel. Espero todos me estén escuchando correctamente. Lo primero, quiero felicitar la iniciativa de tener esta semana para poder encontrarnos en temas de transporte y cambio climático, así que agradecer a GIZ esta conexión y también obviamente a todas y todos quienes nos acompañan en esta mañana y tarde para algunos. Vamos a cumplir estrictamente el tiempo, así que me gustaría contarles a ustedes, conforme ha sido solicitado, cuál ha sido la experiencia chilena en materia de transporte público. En ese sentido, es importante reforzar que al igual que las experiencias que escuchábamos de ciudades y de nuestros países latinoamericanos, el transporte público en Santiago, la capital de Chile, no dista mucho a esa realidad, pero planteada quizás hace varios años. Esta fotografía es de Santiago, es del transporte público hace ya 40 años y el transporte ha vivido una evolución acorde también al desarrollo económico, social y político que ha vivido nuestro país y que sin duda nos ha permitido generar la historia que nos gusta también compartir con ustedes para mostrar los logros, pero también para dar cuenta de aquellos errores y aquellas acciones que pudieron realizarse quizás de otra forma en este proceso tan relevante y de alto impacto como es la evolución del sistema de transporte público. Se los comentaba, en la época del 80 teníamos estos buses que eran buses operados, al igual que en muchas de nuestras ciudades, por el propio conductor, que solía ser a veces también el propietario, que se asociaba con otros para tener un recorrido, pero que en la noche, por ponerlo así, en vez de estacionar el bus en un terminal, en un depósito, estacionaba su bus en su casa. Ese bus era conducido a veces por el padre, por el hijo, era una herencia familiar. Pues bien, eso requiere
una mirada, sobre todo en las grandes ciudades y en las capitales y en aquellas áreas metropolitanas adicionales que tienen nuestros países, requiere una intervención estatal. Y eso es un convencimiento profundo que en general compartimos, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, en que esta es una actividad que requiere ser regulada. En Chile lo tenemos plasmado en una ley. Tiene que ser regulada, ¿por qué? Porque de lo contrario tenemos una fuerte congestión, contaminación y siniestralidad de tránsito, que son las tres grandes externalidades negativas que tienen no solo todos los vehículos que puedan circular en la ciudad, sino que también tienen aquellos servicios de transporte público que son excesivos y que no necesariamente optimizan la eficiencia que debe tener el transporte público urbano. En ese sentido, nosotros evolucionamos rápidamente, ahora suena rápido en la línea de tiempo, obviamente no fue tan rápido en la práctica, pero en el año 90 tuvimos las primeras licitaciones de transporte público que en un comienzo fueron difíciles nuevamente de implementar. Hubo oposición de muchos gremios, de sindicatos, pero que finalmente lograron asociarse y lograron entender que la modernización tiene que ir de la mano de la asociatividad y tiene que ir de la mano del cumplimiento de las reglas que el Estado establece. Y para eso se construyeron unas bases de licitación mucho más sólidas en un proceso que se denominó Transantiago y que empezó a operar en Chile en el año 2007. ¿Cuál es un aprendizaje de lo que ocurre en el 2007? Es que no podemos generar un gran Big Bang, sino que tenemos que ir gradualmente implementando estas políticas públicas. Nosotros pensamos que el 10 de febrero del año 2007 era el día en el cual íbamos a cambiar el medio de pago, del pago con dinero efectivo a tarjeta, íbamos a cambiar la malla de recorridos, íbamos a tener un sistema de gestión de flota mundial, y vamos a pasar de los más de 300 asociaciones de empresas a solo 9 empresas de transporte público. Claramente, con la experiencia de estos más de 20 años en transporte, porque también estuve ahí, sé que el mecanismo debió ser gradual y que toda la contención que tuvimos que hacer operacional tiene que tener el resguardo institucional en los contratos y en algo que faltó también en el 2007, que es el subsidio estatal. Sin financiamiento público no hay un transporte público de calidad. Y por eso, junto con el inicio del Transantiago, 2 años después me correspondió acompañar al entonces ministro de la época en la tramitación de la primera ley de subsidio nacional al transporte público, a partir del cual logramos tener este pilar tan importante para poder generar las mejoras que el sistema requería. Y así llegamos al 2017 en una historia que hemos compartido también, porque ese año nos desafiamos, trajimos los primeros buses eléctricos junto al trabajo que se hizo en Bogotá para poder avanzar rápidamente en electromovilidad. ¿Y qué les podemos contar? Les podemos contar que hoy día, ya consolidada Red Movilidad, que es el nombre actual que tiene el sistema de transporte público, y en este año, en este mes y en este día tenemos 2.480 buses eléctricos, que es la flota más grande de buses eléctricos que hay fuera de las ciudades chinas. Y esto no ha sido casual, ha sido el objeto de una política de Estado, ha sido el objeto de distintos gobiernos que han entendido que este era el sentido y alcance, y ha sido también una política pública que constantemente estamos evaluando, que estamos incorporando elementos como la preocupación por la segunda batería, como la preocupación por la eficiencia energética, y a partir de ello generamos un nuevo proceso de licitación que va a permitir incorporar en Chile el próximo año más de 1.200 buses eléctricos adicionales a los que ya tenemos operando. Para contextualizar, Santiago, para los que no lo conocen, los invito primero a conocerla. Tenemos del orden de 7.500.000 potenciales usuarios. Tenemos una red de buses que recorre 3.000 kilómetros diarios, un eje estructurante que es el metro con 149 kilómetros y un tren que recorre 23 kilómetros. En total tenemos del orden de 6.000
700 buses, 12.000 paradas y ya lo decía, 2.480 buses eléctricos que operan desde 28 electroterminales. Los ejes fundamentales de nuestra administración han sido la electromovilidad, las políticas de género, la sostenibilidad y el equilibrio financiero y, muy importante, la incorporación de nuevas tecnologías. Muy rápido, la electromovilidad nos ha traído beneficios. Dos datos importantes. Hemos logrado disminuir las emisiones contaminantes en más de un 46%. Hemos logrado disminuir el ruido en más de un 44% y un 50% en los terminales. Y además, los usuarios nos han premiado subiendo la nota histórica. Hoy día, en general, tenemos una nota 5.5, de 1 a 7, pero hay servicios que tienen nota incluso 6.9, casi el 7. Y esto lo hemos hecho además con la incorporación de más mujeres conductoras. Nos enorgullece tener también en el sistema urbano la mayor cantidad de mujeres, el 10% de mujeres conducen en el sistema. Hemos creado el primer observatorio latinoamericano de género junto a Bogotá, junto a Buenos Aires, junto a Lima, junto también a Ciudad de México y La Paz, y esperamos seguir incorporando no solo a nuevas ciudades, sino también a organismos distintos que quieren cooperar y ser parte también de este observatorio. Y para terminar, la innovación tecnológica ha venido de la mano del pago a través de QR, también una innovadora medida que es una especie de abono, que en el caso nuestro opera con un monto máximo mensual. En Chile una persona hoy día, si llevamos al valor del dólar actual, que obviamente experimentó un alza a propósito de las elecciones en Estados Unidos, tenemos que alrededor de $40 es el máximo que una persona gasta en transporte público, porque de ahí en adelante en el mes el resto de los viajes son gratuitos. Y vamos a tener una licitación de gestión de flotas que está a puertas de ser lanzada y un nuevo sistema de recaudo. Quedo a disposición de ustedes, creo que cumplí bastante en el tiempo. Claro que sí, Paola, muchas gracias. Y más allá de cumplirle el tiempo, fue como esa motivación de muchísimos temas muy interesantes con respecto a la implementación del transporte sostenible en nuestras ciudades. El tema de género yo creo que da para una semana completa de hablar. Incluso los invito a que vean la grabación de la sesión del día de ayer específicamente sobre género y transporte, así como, pues digamos, todas las sesiones que hemos tenido. Muchas gracias, Paola. Y ahorita le doy la bienvenida a Pablo Carvalho. Él es director de movilidad del municipio de Cuenca, ingeniero civil de la Universidad de Cuenca, máster universitario en transporte, territorio y urbanismo, con especialidad en transporte terrestre de la Universidad Politécnica de Valencia en España. Trabaja en la Municipal de Cuenca en áreas relacionadas con la vialidad, tránsito y transporte desde el año 2013 y, como les comentaba, es el director de movilidad del municipio de Cuenca. Pablo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y si quieres puedes proyectar tu presentación y ahí te veo. No sé si puedes prender tu cámara o es que yo no las estoy viendo porque a Paola tampoco la vi. Hola, buenas. Sí, no sé si me pueden ver. No. No te vemos, pero ahorita lo resolvemos. Si no, a ver, estamos con Si te ves en ustedes saben. pequeño, solo sale la presentación anterior. Sí, no, No hay problema, yo creo que acá lo podemos hacer. Ahí ya te vemos, ya te veo. Listo, a ver, ventana, estoy aquí y comenzamos. ¿Se ve la presentación? Ya está cargando, sí, señor. Listo. Bueno, buenos días con todos. A nombre de Pablo Carvalho me presento, soy Carlos Bernal. Pablo, ustedes saben, estamos con un tema de la Cumbre Interamericana de Presidentes que será la siguiente semana, entonces de emergencia tuvo que salir a una coordinación con el señor alcalde. Soy coordinador de transporte, voy a exponerles el tema de transporte público acá en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Comenzando, Cuenca, el sistema de transporte público en general, tenemos el sistema masivo, que es el sistema tranviario, con 14 unidades tranviarias, 9 de las cuales están en operación. Tenemos un sistema colectivo, tanto transporte urbano y transporte que conecta a las parroquias lejanas al centro de la ciudad, a las zonas urbanas,
que los denominamos el transporte intracantonal rural. El urbano son 475 unidades, de las cuales por temas de mantenimientos y reservas son 439 que están operativas. Del intracantonal son 92 unidades operativas. Como se ha venido presentando en otras presentaciones, vamos a retroceder todo lo que es transporte. Como a nivel de Latinoamérica, estoy seguro, el transporte se manejaba por los socios, por los dueños de las unidades, eran quienes planificaban o hacían las rutas o prestaban el servicio. Nosotros, bueno, la ciudad de Cuenca comienza a hacer su planificación, a regular el sistema de transporte desde el año 1999. Previo a esto, habían varias, no se constituían compañías o empresas o cooperativas de transporte, cada quien hacía el servicio de transporte a su manera, ¿no? Como les digo, comenzamos en el 99 a planificar las redes de transporte público. En el año 2006, en el 99 eran 669 unidades. En el año 2006, mediante una actualización de estudios, en Cuenca se dan una disminución de unidades, ¿no? De 669 se forman 475 unidades de transporte público urbano, hablamos netamente del urbano, y se regulan, se generan o se crean alrededor de 7 compañías de transporte público que actualmente siguen prestando el servicio. Entonces, retrocediendo 2006, se da esta disminución de flota, se conforman las compañías y se presta un servicio regulado en la ciudad de Cuenca. 2008, del 2000 al 99, 2006, hasta llegar al 2008, se seguía con el tema del correteo por el pasajero, quién gana el pasajero y más. Entonces, en el 2008, mediante regulación, lo que se implementa es una caja común entre las 7 compañías de transporte público que brindan el servicio en la ciudad. Logramos disminuir este correteo por el pasajero, esta pelea en las rutas y más. Se regula un poco el sistema de transporte público, se generan políticas de división interna del recaudo, se mantiene el recaudo de manera física en monedas y se empieza ya a pensar en temas de recaudos electrónicos. Se comienza en el 2008, se constituyen las compañías, se hace una caja común y se implementa un control de acceso a las unidades de transporte público. Se implementan unos torniquetes. ¿Qué pasa con estos torniquetes de acceso? En el 2009, personas con discapacidad, personas embarazadas, personas vulnerables, nos generan una acción de protección por dificultad al acceso de transporte público a las unidades. La acción de protección es ganada por ellos y la disposición es el retiro de estos torniquetes. Entonces, tenemos este problema, la ciudad empieza a pensar cómo podemos dar seguimiento a cuántos usuarios suben y más, se empieza ya a trabajar en una tarjeta, un sistema de recaudo, se llamaba Urbania, que era un pago mixto, ¿no? Teníamos alrededor del 15-18% de uso de la tarjeta electrónica, no sobresalió y se mantenía un pago electrónico, pago físico por monedas. Del 2009 al 2011 se empieza a pensar ya en ciudad. Tenemos la idea de incorporar un sistema masivo, incorporar un sistema integrado. Se comienzan a definir las rutas principales de la ciudad, las troncales de la ciudad. Tenemos una ruta que es conocida acá, que nos conecta de norte a sur, pasa de este a oeste en la ciudad. Una línea de alta demanda que era la troncal del sistema de transporte. Entonces, en el 2011, como les digo, ya se empieza a planificar una ciudad con temas de conexiones de troncales y alimentadores. En el 2012 ya comienza el tema de implementemos un sistema masivo. Ya comienza a darse una perspectiva de apuntar hacia la incorporación de un tranvía.
se empiezan a identificar con la data que se levanta, se comienza un estudio, es una consultoría que nos va a permitir definir la ruta apropiada para implementación de un sistema masivo. 2013 ya se tiene identificado la troncal, la línea de mayor demanda en la que la red de transporte público en la ciudad cambia. Se generan 2 troncales, se generan 9 alimentadores que brindaban conexión y servicio a todo el cantón, a toda la ciudad de Cuenca, ¿no? De igual manera, comienzan a darse las transferencias, se implementan 2 terminales de transferencia y ya se dispone que el pago vaya se vaya fomentando un pago electrónico. Se implementa ya el tema de tarjeta de pagos, pero de igual manera no tiene el impacto necesario para que este quede como sistema único de pagos, ¿no? 2013, como les digo, es la implementación del sistema integrado de transporte y el inicio de construcción o de implementación del sistema tranviario. Nosotros en el 2015 se genera un plan de movilidad con ayuda internacional, se generan parámetros de ciudad, las necesidades de ciudad, se saca información, se saca datos, se levanta información que nos permite generar proyectos. Era uno de los resultados del plan, pedía una reestructuración de rutas, un sistema integrado de transporte, un sistema integrado de recaudo, sistema de ayuda a la explotación y sistema de información al usuario. Y ya planteaba esto en el año 2015 con el plan de movilidad. Seguimos avanzando en el 2017 por temas de ciudad. Se realiza un estudio ya de definición, una actualización de tarifa, en el que, claro, se determina una tarifa de transporte público, pero para llegar a esa tarifa, mediante resoluciones, ordenanzas, se generan 30 puntos de cumplimiento, 2 de los cuales son importantes, que es el tema del sistema de la renovación de flota. Pasamos de ser a ser Euro 5 desde el 2017, renovamos las 475 unidades, se implementó un sistema integrado de transporte, un sistema de ayuda a la explotación ya se tenía por parte de las operadoras de la Cámara de Transporte o las 7 operadoras, y la ayuda a la información. Desde el 2017, 2018 que se renueva la flota y ya se tiene en ordenanza, en resolución, el único método de pago que para el transporte público es la tarjeta. Tenemos un sistema de pago que se llama Movilízate aquí en la ciudad. Si necesitamos hacer el uso del transporte público, es netamente con el pago de la tarjeta, que se puede adquirir en varios puntos de la ciudad. No se puede acceder al bus con monedas, es únicamente con el pago pago electrónico. En el 2018 nosotros, al tener 2 sistemas conviviendo en la ciudad, se generan ya estudios de cómo integrarlos, cómo definir la red, una nueva red que permita una conexión directa a la ciudad, no una competencia entre modalidades, sino tratar de abarcar más zonas de la ciudad con el sistema de transporte. Para ello tenemos de igual manera un asesoramiento de UNOPS y en 2019 que comienza una marcha en blanco del sistema tranviario, se tiene un acompañamiento de Metro Tenerife que nos da pinceladas de cómo operar, qué mejorar y cosas así en temas de transporte masivo. En el 2020, como a nivel mundial, internacional, nos cae la pandemia, COVID-19, y pensamos en reestructurar las rutas. En el 2020, hacer unos ajustes, implementar nuevas rutas por temas de transporte, por temas de conexiones. Necesitábamos abarcar más sectores y se generan nuevas rutas de transporte público. 2020, inicio de operación del sistema masivo. Entra a operar con un sistema integrado que no concuerda, que no comparte el mismo sistema de los buses con el sistema masivo. 2021 se hace un subsidio siempre enfocado a llegar a una integración. El problema que tenemos aquí en Cuenca es que los sistemas no están conectados. Si nos subimos al tranvía, tenemos una tarjeta diferente que el bus masivo. Entonces, una problemática que tuvo Cuenca al momento de
generar estos, como les venía comentando, 2008, 2013, 2017 y 18 sistemas de recaudo, no se pensó en trabajar en un solo sistema, en que el gobierno maneje todo el sistema. Se dio libertad a las operadoras a implementar su sistema y es un problema que se tiene actualmente, que no concuerdan, que no comparten tecnológicamente estos sistemas. Ya para terminar, 2023 se genera un plan de electromovilidad. Estamos apuntando hacia incorporar buses eléctricos que nosotros estamos con crédito KfW, BD, un banco alemán, para la incorporación de estos buses eléctricos a futuro. 2024 se definió una nueva tarifa, ya se tiene acceso a información al usuario, información en tiempo real del transporte público en la ciudad. Como les digo, 2025 se lanza ya el estudio de buses eléctricos que determinará la flota, la ruta, el modelo de gestión para su incorporación en la ciudad. 2025 tenemos que actualizar el plan de movilidad para definir nuevas políticas. Después del COVID ha sido un impacto mayor. Y 2026 tenemos la esperanza tenemos los tiempos planteados para que lleguen las unidades de transporte público eléctrico a la ciudad. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, en verdad, todo el municipio de Cuenca por compartirnos toda esta línea de tiempo en cuanto a la evolución. Veía algunas preguntas en el chat y hablaban específicamente sobre la evolución y la implementación, cómo es el tema de la política pública, y yo creo que ustedes nos dieron como un muy buen línea de tiempo en cuanto a cómo se ha venido gestionando esto y lo que se viene. Y me gustó mucho al final lo que se viene para 2025 y 2026, que es justamente las actualizaciones de los planes de movilidad. Si recuerdan, y también hago la cuña de la intervención de los ministros, que los planes de movilidad deben ir de la mano del desarrollo territorial de las ciudades también. Entonces, siempre hablar de estas dos herramientas, de estos dos instrumentos, va a ser muy importante para pues tener unas ciudades muchísimo más amigables para las personas. Muchas gracias a todas las personas de Cuenca. Dándole la palabra a nuestro último panelista, les quiero presentar a Pedro Gutiérrez. Él es abogado, especialista en Derecho Ambiental Minero y Energético, magíster en Derecho Corporativo y Societario, tiene experiencia, formación e interés en gestión estratégica, negociación, estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura, asuntos corporativos, políticas públicas y proyectos de transporte. Tiene más de 20 años de experiencia, ha asesorado tanto a entidades públicas como privadas en una amplia gama de asuntos de transporte, energía e infraestructura. Actualmente es el subgerente general de Transmilenio S.A. y se enfrenta a los complejos retos de conseguir financiación pública y privada para las nuevas operaciones del suministro de flota, al tiempo que se esfuerza por cumplir los ambiciosos objetivos de descarbonización del transporte urbano en Bogotá. Pedro, muchas gracias y tienes el tiempo para contarnos todo sobre Transmilenio. Juan Manuel, muchas gracias a ti, al equipo de GIZ y por supuesto a todos los colegas. Realmente es muy agradable para mí estar acá con este equipo interdisciplinario compartiendo historias de ciudades y países que transversalmente tienen la misma problemática o las mismas necesidades, y yo creo que es muy valioso en el sentido que solo conociendo las necesidades y cómo se ha llevado a cabo en una y otra ciudad podemos capitalizar no solo temas que no hemos hecho tan bien, sino lo que efectivamente se ha hecho muy bien en pro de pues, nuestras ciudades y nuestros países. Entonces les agradezco. Lo primero que voy a hacer es un contexto general de Colombia y Bogotá, contarles esquemáticamente cómo está Transmilenio y en unas líneas muy generales, teniendo en cuenta el tiempo, contarles qué retos tenemos hoy en el sistema y en la ciudad. Colombia es un país de 52 millones de habitantes. Bogotá es una ciudad, es la ciudad capital de Colombia, con algo más de 8 millones de habitantes, donde casi el 10% es desempleado. Estamos divididos en 6 estratos socioeconómicos, siendo el 1 el más bajo, y aproximadamente el 75% de la población o la densificación en Bogotá se ubica en los estratos 1, 2 y 3.
En esos mismos estratos, el 90% son nuestros usuarios. Hoy en día movemos más de 4 millones de personas al día, en un día hábil. Para que se hagan un contexto, el aeropuerto principal de Colombia es El Dorado, que mueve aproximadamente 40 millones de pasajeros al año. Nosotros movemos 4 millones de personas al día, ¿sí? Es un contexto general de la región y de nuestra ciudad que dice mucho, digamos, no para efectos de comparar, pero sí para los efectos de ponernos en un contexto general. Transmilenio empezó en el año 1999 y no voy a, digamos, no me permití traer presentación y no voy a publicar ninguna foto, ya la publicó nuestro amigo de Cuenca y Paola, porque creo que así empezamos todos, ¿no? Con un sistema de transporte informal donde el hombre camión, con esa definición, que era esa persona que llevaba a su hijo al colegio, iba a hacer mercado, iba a llevar a la esposa al trabajo y trabajaba 16 horas diarias sin descanso en unas condiciones de calidad y prestación de servicio realmente impropias, sin una formalidad laboral, sin una inclusión financiera. Pues esto tuvo que migrar a partir de una institucionalidad, como decía Paola. La primera base es que esto se entienda como un proceso que debe ser regulado y debe tener una intervención estatal para que sea sostenible de tiempo en tiempo. A partir de eso empezamos en el 99 con 2 troncales. Nosotros tenemos hoy servicio integrado tanto troncal, con carriles exclusivos, como zonal. Hoy tenemos la cobertura de toda la ciudad, pero empezamos en el 2000 con 2 troncales. En el 2003 aunamos a este sistema 3 troncales más, pero seguía existiendo el 80% de la necesidad de transporte público en Bogotá sin cubrir con este transporte informal, donde operaba, digamos, de la mano de ciertos grupos económicos o familias tradicionales bajo una informalidad total. En el 2010 empezamos un proceso de migración, no solo para hacer compatible el sistema troncal, sino el sistema zonal y tratar de llegarle a estos 8 millones de bogotanos con la incorporación de algo más de 32 rutas en la ciudad que permitieron la migración en el tiempo de ese transporte público convencional o tradicional a un sistema público integrado donde tenemos buses zonales y buses troncales. Es un proceso que cuando se gestó a partir de una base institucional se pensó que se podía materializar al 100% en un año. Desde el 2010 se logró en el 2021, ¿sí? Hoy Transmilenio tiene 5 fases donde operamos en infraestructura 9 portales, más de 139 estaciones, 7.500 paradas de buses, 138 carriles preferenciales, 114 kilómetros de sistema exclusivo troncal y algo más de 2.124 kilómetros donde operamos en el mixto. Eso en infraestructura, digamos, física. En infraestructura de flota tenemos 2.350 buses troncales, 8.618 buses zonales y un sistema de cable con 163 cabinas que opera en una ciudad, en una zona bastante vulnerable de la ciudad. Y a eso le sumamos 27 biciparqueaderos que en una ciudad tan ciclística como Bogotá creo que hacen mella y generan y redundan en lo que requiere hoy la ciudad. Como les decía, tenemos 5 fases, operamos bajo un sistema netamente concesional donde uno solo de los operadores es público, el resto son privados. Y nuestra composición de flota, como ustedes ven, con algo más de 11.000 buses, se compone, si bien al comienzo operábamos con Euronicero 1 y 2, hoy está el 42% en cero y bajas emisiones y algo más del 14% con 0 emisiones. Tenemos 1.485 buses eléctricos y esperamos que en el poco tiempo licitemos y traigamos a la operación algo más de 600 buses troncales biarticulados y articulados para así poder estar en el estándar que ha generado hoy Chile y que está bajo el liderazgo de nuestra querida Paola. Eso en contexto general de lo que es Bogotá y lo que es Transmilenio. Hoy, como les dije al inicio, movemos más de 4 millones de personas. ¿Qué problemáticas y a qué retos nos hemos enfrentado aprovechando el tiempo? Yo creo que los retos, como decían algunos de los colegas, van de tiempo en tiempo, si bien algunas ciudades hoy están empezando a tratar de formalizar
ese esquema informal. Nosotros ya hemos transcurrido, digamos, muchos aprendizajes y hoy creo que lo resumo en 4 situaciones. El primero es el entendimiento de todos los actores que confluyen en la cadena de que este es un servicio público esencial, ¿sí? Y a partir de digamos, de ese reto, porque es un reto que tiene que redundar en lo institucional, y hablo de lo institucional de los actores tanto públicos como privados, que permitan compartir este sistema de transporte, que más que ser un sistema de transporte realmente moviliza las necesidades de la población. Si lo ubicamos dentro de la necesidad esencial, creo que puede redundar en que esa institucionalidad y esa regularización que requieren estos sistemas de transporte pues tenga unas bases legales y jurídicas que permitan su sostenibilidad de tiempo en tiempo y no estén al vaivén de un gobierno o de una administración, que en nuestro caso en Bogotá y en Colombia es de 4 años. Entonces, creo que con esa base y ese entendimiento institucional, pues podríamos lograr, digamos, digamos, un piso muy sólido que permita desarrollar los proyectos más allá del querer o la intención de un gobernante de turno. El segundo es el entendimiento social. Como les decía, vivimos, y creo que esto lo compartimos en muchas ciudades, en una ciudad caótica, donde estos sistemas de transporte, más allá de prestar per se un servicio público esencial, pues son objeto de protesta, de sentimientos sociales, y muchas veces, lo compartíamos con Paola hace un par de semanas en esta oficina, muchas veces somos el objetivo de protesta social, con todos los efectos negativos, máxime cuando los recursos para invertir son finitos y queremos además un sistema de calidad. Entonces, si tenemos un entendimiento tanto institucional como social, creo que puede redundar en la sostenibilidad de los sistemas. El segundo es, nuestro reto es poder convivir con los cambios dinámicos de los procesos socioeconómicos. Nosotros somos una ciudad compleja, una ciudad caótica, con estándares de inseguridad altísimos, ventas informales, migración, y actualmente tenemos más de 500 frentes de obra, habida cuenta de pues, una mejora en la malla vial y en los procesos, digamos, de infraestructura básica de la ciudad. Y tenemos que convivir con estas dinámicas sociales. Esto, pues, es un reto que nos genera no solo operar, conseguir financiación, traer flota, sino gestionar la operación en la calle con procesos sociales demasiado complejos que no se van a ir de un día para otro, y tenemos que tener la capacidad de sobreponernos y tratar de compatibilizar esos procesos dinámicos y sociales que son naturales con nuestra necesidad y nuestra, digamos, vocación de operación. El tercer reto que tenemos es la tecnología. Creo que ya pasamos por una formalización. Hemos tratado de tiempo en tiempo de lograr una modernización de la flota hacia esquemas sostenibles, cero y bajas emisiones, pero si no tomamos decisiones basadas en datos y aprovechando los beneficios de la tecnología, de la analítica de datos, de la inteligencia artificial, no podemos prestar un servicio con una eficiencia operacional que, como les dije hace un momento, es totalmente dinámica. En Transmilenio teníamos un diseño operacional que venía del año 1999 en una ciudad que es supremamente dinámica. Y si no podemos tener la capacidad de tomar las decisiones basadas en datos con lo que está pasando en la realidad de un país, en su realidad macroeconómica, en su realidad social, pues no podemos prestar un servicio eficiente que sin duda se redunda en mejoras y eficiencias, por supuesto, financieras. Y el último reto que tenemos para terminar es la capacidad de ir más allá y creernos que nosotros no solo somos un sistema de transporte que mueve gente, nosotros movemos necesidades, nosotros movemos sueños. Si nosotros no podemos adaptar el servicio a lo que requiere la gente, no estamos haciendo nada. ¿Sí? Nosotros acá no estamos para prestar un servicio como si fuera un Excel. Nosotros acá estamos para prestar un servicio social como un servicio público esencial. Si no tenemos la capacidad de adaptar
nuestro sistema, a las necesidades que requiere la ciudad de tiempo en tiempo. Por supuesto, creo que no estamos, digamos, en la órbita que debemos estar. Y a eso, pues aunado a unas dinámicas sociales que hoy son evidentes, y es la incorporación de mujeres al sistema, la inclusión de nuestro sistema. Hoy hemos visto que no solo la participación de nuestras mujeres no es tan alta como Chile, están solo, digo, conductoras, están solo en el 5%, pero hemos visto en ese 5% que las condiciones de mantenimiento de los buses son menores, es decir, los operadores ahorran plata en su mantenimiento de la flota cuando las operadoras, digamos, hay mujeres operando los buses, y es un contexto natural y de nuestra propia naturaleza que debemos capitalizar. Si a eso le motivamos con unas políticas públicas de inclusión, de género y de promoción del género, sin duda vamos a lograr una eficiencia que redunda de nuevo en lo financiero. Y por último, creo que ya lo mencioné, pero es básico que tengamos la capacidad de poder adaptar un sistema tan robusto en ciudades tan dinámicas y tan cambiantes, con problemas de una idiosincrasia, digamos, muy marcada, para que nuestro diseño operacional permita hacer los ajustes realmente diarios, en tiempo real, de las necesidades de la gente. Esta es una ciudad que está en construcción, pero además está en crecimiento. Y en ese crecimiento y construcción creo que tenemos que adaptarnos para tratar de llevar nuestro sistema, bien sea en buses o con la incorporación de nuevos modos y servicios para lo que la gente realmente necesita. Entonces, este es digamos, la cronología de lo que hemos vivido, un contexto general de lo que es hoy Transmilenio. Tenemos muchos retos, pero creo que gran parte de nuestros retos está en la capacidad de adaptación y en la capacidad de administrar eficientemente los recursos finitos con las bases legales y contractuales que tenemos para que el servicio que prestemos pues cada día sea mejor para los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro, y en verdad todo el equipo de Transmilenio por todos estos aprendizajes. Me atrevería a decir que muchas de nuestras ciudades aprenden de los, en buenas palabras, de los errores que ha cometido Transmilenio, porque justamente tiene experiencia en hacer las cosas de diferentes maneras. Incluso alguien hablaba ahorita de quién es el dueño de los buses. Creo que Perú lo tenía muy tajante en que los dueños de los buses son cada uno de los operadores. Bogotá se dio cuenta que ese modelo de transporte puede mejorar, puede ser de otra manera para que el modelo de negocio sea muchísimo más eficiente. Entonces, Pedro, de verdad, muchas gracias. Ahorita quiero un poco que nos conozcamos entre la audiencia. Le voy a pedir el favor a Karina que nos comparta la pantalla para saber desde dónde nos están oyendo. Ahorita estamos, exacto, aquí la tenemos por el chat. Ah, exacto, aquí aparece en pantalla que por favor nos escriban de qué ciudad y país nos están viendo. Para un poco saber, ahí empecé yo. Cada uno empiece a ponerlo de Ecuador, de Bogotá, Santiago, México, Santiago, Lima, Brasilia, Alemania, Berlín, París, Francia. ¿Quién más está por ahí? Cabo Verde, desde Bonn, Alemania también, Cuenca, Colombia, Senegal, qué chévere. Estados Unidos, 24. Faltan más de la mitad, somos 78 conectados. Listo, Santiago, Zambia, qué bueno, desde diferentes partes del mundo. Qué chévere. Listo. Cancún. Ah, por el chat también están respondiendo. Muy bien. Listo. Perú, Cancún, Filipinas, desde Trujillo. Listo. Bueno, muy chévere. ¿Quién más está por ahí? Bueno, listo. Ahorita quiero un poco, con todo este contexto que vimos de las diferentes ciudades, de los diferentes retos que tenemos en transporte, que en una palabra nos den como esa... No, mentiras, no. Bueno, sí. ¿Cuál es la idea principal que se llevan de las exposiciones? Antes de empezar el debate con los diferentes ponentes del día de hoy. ¿Qué se llevan de esas exposiciones? En una palabra.
Financiamiento público. Uy, es una gran pregunta. De una vez le digo a Paola que le voy a preguntar sobre la ley de financiamiento de la que ella habló. Quiero que nos la explique, porque yo creo que es muy importante. Coherencia, integración, adaptación, regulación estatal, alta calidad, por ahí, subsidios públicos, inclusión, energías renovables, compromiso institucional, muy bien, estandarización. Yo creo que le agregaría una que fuera como flexibilidad, dinamismo. Justamente Pedro nos decía esto al final. Diariamente la gente está, pues digamos, buscando una solución. La ministra de Transporte de Colombia también lo decía. En el día a día siempre estamos comparando entre una cosa, incluso entre qué voy a almorzar hoy y qué voy a comer más tarde. También estamos mirando si me voy en transporte público, si me voy en bicicleta. Eso yo creo que es muy importante. La organización, diversidad, adaptabilidad, operadores, tecnología, súper importante, aprovechar todo lo que tenemos a disposición en este momento. Transporte sostenible, innovación, países latinoamericanos, súper chévere. Género, muy clave, el tema de género, de no dejar a nadie atrás, los niños, los ancianos, las mujeres, las diferentes diversidades que tengamos. Países, listo. Bueno, pues muchas gracias. Yo ahorita quiero un poco fiscalización, modelos de negocio, modelos operacionales. Bueno, muy bien. Yo creo que ahorita podemos activar las cámaras. Quiero, pues, digamos, invitar a nuestros panelistas del día de hoy, a Rafael, a Julio César, a Paola, de Cuenca, Pablo, no recuerdo su apellido, pero sé que también es Pablo, y a Pedro. Listo. Ahorita respondemos esta pregunta al final. Listo. Bueno, pues quiero básicamente es que entre todos, pues digamos, compartamos y aprendamos de las diferentes experiencias de las diferentes, digamos, de las diferentes ciudades que tenemos en este momento. Y ahorita alguien en el chat nos preguntaba que cuál ha sido la política más complicada que se ha trazado, digamos, la ciudad para poder tener lo que tenemos hoy en día. Específicamente hablaban de Yucatán, pero yo creo que, pues digamos, la política pública es muy importante en tener, en estar escrita para nosotros tener una base para poder operar. Entonces quisiera empezar con Rafael. ¿Cuál fue esa política como más difícil que le ha dado como ese piso jurídico que tú hablabas también, la parte legal, para poder seguir avanzando hacia un transporte sostenible? Definitivamente fue el convencer al entonces gobernador en turno que le diera autonomía a la agencia y que ciertas facultades que siempre habían estado en el Ejecutivo, como dar las concesiones, como la tarifa, como el manejo de las distintas modalidades de transporte, pues pasaran a un organismo autónomo, ¿no? Creo que ese fue de la parte más complicada, porque inmediatamente en cuanto se dio esa señal de autonomía, ya también permitió una negociación con los concesionarios de transporte público, en donde sabían que estaban hablando tal vez con una dependencia que iba a permanecer 10, 15 años, ¿no? O con quienes iban a tratar a largo plazo, y no así con servidores públicos que tal vez a los 2 años ya iban a ir de salida, ¿no? Entonces se hace un compromiso a largo plazo y a partir de eso subirlo a nivel constitucional, que implica para nosotros, asumo que para la mayoría es casi lo mismo, subirlo a nivel constitucional implica que necesita mayoría calificada de cualquier congreso, ¿no? Más la mayoría más uno de las municipalidades para poder cambiar el diseño institucional, ¿no? Entonces, si lo hubiéramos dejado a nivel ley, tiene menos fuerza, subirlo a nivel constitucional le da esa fortaleza jurídica. Yo creo que esas fueron las bases más importantes. Muy bien, Rafael. Paola, yo quisiera justamente preguntarte, Chile es un referente ahorita en Latinoamérica también en muchas de sus políticas de transporte, incluso el ministro Muñoz es muy
digamos, digo, actor principal del transporte público. Uno cada ratico lo ve en bicicleta, lo ve en el metro, lo ve en los diferentes medios de transporte. ¿Y cuál ha sido como esa política importante que ha tenido Chile que lo hace estar donde está en este momento? Bueno, y hoy día además es el presidente de ITF, así que nos enorgullece poder también encabezar el summit, a quien obviamente invitamos a todos desde ya. Hagamos un compromiso también de estar presente ahí con todas nuestras autoridades, porque es un encuentro de alto nivel en el que vamos a discutir precisamente estos mismos temas. Así que aprovecho ahí de recordar que en mayo nos encontramos en Leipzig, en Alemania, para poder estar acompañando también esa presidencia del ministro Juan Carlos Muñoz. Ahora, me gustaría como juntar las preguntas muy breves. También nosotros hemos tenido 2 episodios que yo diría que han sido de los más críticos. Y esto también sirve de aprendizaje para todos. Uno de ellos es la paralización que hubo en el año 2003 por parte de empresarios de transporte en contra de los procesos de licitación. Hubo una paralización a nivel del principal eje de nuestra ciudad, que es el eje Alameda Providencia. Se pusieron los buses, se obstaculizó el tránsito y el presidente de la República tomó la decisión de que actuaran la policía, que las personas fueran detenidas y no solo eso, aplicar la ley de seguridad interior del Estado que duplica las penas que el Código Penal tiene establecido para ese tipo de conductas. Si eso no es voluntad política, me cuesta creer que más podría serlo. Y tomo el ejemplo que daba el anterior interlocutor que mencionaba algo parecido, que a veces que hay que convencer, ¿verdad? En este caso, el que estaba convencido era el presidente de la República. Y sin lugar a duda, esa voluntad política fue trascendental, pero fue un hecho crítico. Y de la mano de eso, cuando yo les decía que partimos del 2007, el segundo hecho crítico fue la falta de financiamiento. Yo mencioné la ley de subsidio, pero antes de la ley pasaron 2 años en que además yo era la fiscal de transporte y por lo tanto viví día a día la crisis económica que tenía el sistema de transporte público. Buscamos un financiamiento internacional, buscamos una serie de medidas, pero finalmente llegamos a la conclusión que lo que había que hacer era preparar, elaborar una ley de subsidio robusta que además le diera una cobertura a nivel nacional y no solo se preocupara de la capital. Ahí también hay muchos aprendizajes. Esa ley de subsidio es sin lugar a dudas un camino clave para la modernización que hoy día tenemos y me gustaría destacar 2 aspectos de ella, que fueron incorporados incluso con posterioridad. Lo hicimos en una ley del 2015, en una modificación. Uno, los bienes afectos a la concesión. Estudiamos mucho derecho comparado, miramos, por ejemplo, el rescate de las concesiones en España y finalmente nos dimos cuenta que los buses y los terminales tienen que una u otra forma pertenecer al Estado. Y aun cuando fueran de manos privadas, estar afectos a la concesión, estar comprometidos con esa concesión, de modo que si un concesionario se va, esos bienes sigan perteneciendo a la operación del sistema de transporte, como lo decía Pedro también, aprovecho de saludarte Pedro, con la debida flexibilidad y dinamismo que el sistema requiere. Bienes afectos a la concesión y por otra parte el contrato de provisión, que es un modelo económico en base al cual nosotros hemos logrado renovar flota, que va muy de la mano de los bienes afectos a la concesión. Y bueno, yo lo decía, el financiamiento público, hoy día en Chile también tenemos 4 millones de transacciones al día entre el metro, tren, 5 millones de transacciones al día entre metro, tren y buses. 5 millones y recuperando, nos queda 1 millón para recuperar prepandemia, que eran 6 millones de transacciones. Y el subsidio representa el 65% de los costos totales del sistema, lo que incluye no solo los costos operacionales, sino los subsidios, por ejemplo, a la demanda, como es también el subsidio a los escolares, los adultos mayores que tenemos en nuestro país. 65% es subsidio, 35% es tarifa. Y eso sin lugar a dudas es lo que nos ha permitido toda la modernización. Y solo me detengo un segundo en inclusión, que también es clave. Ayer participé, anteayer, en el lanzamiento de un libro en la Universidad Católica, que lo recomiendo a todas luces. El libro se llama Accesibilidad para Ciudades Equitativas y contiene una serie de artículos y bibliografía en español, que también agradecemos que esté traducida, digamos, en Latinoamérica, donde precisamente a propósito de comentarios se habla de la accesibilidad no solo para mujeres, para personas mayores, para niños y niñas, para jóvenes, para diversidades de género y etcétera. Entonces, eso nosotros también lo hemos considerado en los procesos de licitación y creo que también ha sido un importante aprendizaje. Excelente, Paola. Yo ahorita quiero preguntar un poco con el tema de subsidio, que yo creo que fue lo más importante y hace
digamos, de ahí desencadenan muchos otros retos que hemos planteado y es un poco ver desde sus ciudades y si me pueden comentar sobre el tema del país, cómo es el tema del subsidio transporte a nivel nacional y cómo se está gestionando los subsidios a nivel local. En Bogotá entiendo que hay un presupuesto que tiene que garantizar esa tarifa técnica, pero a nivel nacional tenemos ciertos subsidios a los costos de capital para flota eléctrica o de bajas emisiones. Entonces quisiera un contexto como de todos en este tiempo. No sé, Pedro, si quieras empezar, por favor. Gracias, Juan Manuel. Sí, a ver, creo que es uno de los grandes retos. Hoy lo comentaba Paola, su base institucional que se eleva a rango nacional y que le permita una sostenibilidad financiera a partir del entendimiento de la importancia de estos sistemas, creo que es rotundo. Y en Colombia, digamos, y particularmente en Bogotá, tenemos esa necesidad. Hoy el sistema es financiado en un 50%, es decir, nuestra tarifa técnica cuesta 50% más de lo que le cobramos al usuario, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que tenemos un sistema que hoy le presta servicios a todos los bogotanos, incluyendo su componente zonal, donde para prestar digamos, ese valor y esa promesa de valor de llegarle a todos los bogotanos, pues por supuesto tenemos rutas supremamente ineficientes, ¿sí? Pero esa promesa de valor es, yo le garantizo un servicio público integrado, donde el bogotano puede tomar un cable, un servicio zonal, un sistema troncal, otro servicio zonal y llegar de lado a lado a la ciudad por un solo pago, pues en un tiempo determinado y con unas reglas. Entonces, ese subsidio es vital y nuestra gran problemática es que es distrital, es de la localidad, es de la ciudad de Bogotá. El gobierno nacional no tiene una base legal que lo obligue a financiar digamos, este gap en los sistemas de transporte masivo en Colombia. No hablo solo de Bogotá. Hoy hay unos artículos en el Plan Nacional de Desarrollo que permiten la cofinanciación de sistemas de transportes masivos, tanto para proyectos nuevos como para la reposición de flota de proyectos existentes. No obstante, esos requisitos en la práctica son muy difíciles de cumplir. En la actualidad estamos estructurando un proyecto que nos va a permitir en el corto tiempo traer, como les mencionaba en la presentación, algo más de 600 buses y estamos pujando porque podamos acceder a esa cofinanciación del gobierno nacional. Pero, repito, creo que nuestro gran escollo es no tener una base legal que garantice que el gobierno nacional, con ese entendimiento de la necesidad del transporte, de los sistemas de transporte, pueda participar activamente y permita su sostenibilidad de tiempo en tiempo, dejando a nivel local una estructura que, repito, puede cambiar y ser cambiante también de conformidad como va cambiando la administración, como lo dije en un inicio, cada 4 años. Muchas gracias, Pedro. Julio César, ¿cómo es el panorama en Perú específicamente y en Lima, Trujillo, las diferentes ciudades en las que están trabajando? Sí, es muy importante lo que acaban de mencionar. El tema de la regulación es muy importante. Y yo creo que debemos partir primero por organizar a las empresas, darles una fortaleza, porque el tema del subsidio es muy delicado. No podemos subsidiar ineficiencia tampoco. El tema del subsidio en el Perú se ha dado a partir de los problemas que tuvimos con el COVID, porque habían concesiones, hubo una restricción de uso del transporte público y entonces el Estado admitió de que estaba, digamos, desvirtuando el contrato económico financiero y dio un subsidio en esa categoría. Pero más allá de ello, luego de la pandemia, todavía se viene elaborando en Perú un tema relativo al subsidio y creo que debemos partir primero por organizar el sistema, es decir, por tener un plan regulador de rutas eficiente, por tener empresas que cumplan mínimos estándares de calidad y tener una regulación activa. Solo para que tengan una idea, la tarifa es libre en todo el país. La única forma de regular tarifa en el Perú
es declarando una vía saturada en la ciudad y llevar las licitaciones y otorgar concesiones. A través de la concesión sí podemos manejar la tarifa. Entonces, tenemos un camino bastante largo para nosotros decir, vamos a dar subsidio. Por otro lado, hay un ideario de tener un único sistema de recaudo que permita al Estado poder potenciar el subsidio. Es como un DNI global en el cual se identifica al usuario que trabaja, al que estudia, al que está desempleado, de forma que la política pública pueda ser efectiva. Eso es lo que puedo mencionar del terreno que todavía nos falta desarrollar en tema de subsidio. Como digo, es un proceso y ese proceso tiene que comenzar por la organización empresarial, el fortalecimiento de las instituciones, los planes reguladores de ruta y luego ver eficientemente cómo vamos a subsidiar. Si vamos a hacer el modelo chileno o colombiano o un modelo mixto donde el Estado pueda financiar flota, cofinanciarla o encontrar un swap entre las tasas de interés de la banca de segundo piso. En fin, un modelo nuevo que nos permita llegar a Excelente. ese objetivo. Muchas gracias, Julio. Pablo, ¿cómo es en Cuenca y en Ecuador? Pues bueno, acá subsidio que se genere por parte del gobierno nacional no se da. El único subsidio que, digamos, que aplica al tema de transporte es el subsidio a los combustibles. El tema de, como saben, el tema también, el tema de los buses es netamente a diésel, entonces tienen un subsidio al combustible. El tema de la canasta mecánica también, pero que nos ayude el gobierno nacional con un monto para planificación y para el tema de transporte público no existe. Claro, el gobierno nacional lo que hace es generar las políticas, genera los lineamientos y el peso, digámoslo así, recae en los gobiernos locales. Cuenca, desde años anteriores, ha venido trabajando en eso, generando políticas, generando lineamientos, generando estudios. Como les comentaba en la presentación, desde el año 2018 nosotros tenemos ya incorporado el sistema de pago electrónico y de donde nosotros sacamos el tema, la información que es vital para tomar decisiones. En la actualidad, nosotros de manera conjunta, nosotros trabajamos con las operadoras, con la Cámara de Transporte, que es la agrupación de las 7 operadoras, para obtener información, para tratar de mejorar. El subsidio en el tema de transporte público actual, la tarifa actual que paga el usuario es 30 centavos. El gobierno local, el municipio, da un subsidio de 4 centavos por pasajero. Tarifa completa. También el tema de estudiantes, tercera edad, discapacitados, es el 50%. Entonces, las arcas, el dinero del municipio, no llega a un rubro del gobierno local que vaya enfocado al transporte público, sino internamente aquí en la municipalidad, con la data que se tiene, se hace un análisis, una prevención de dinero para subsidiar el tema de transporte público en Cuenca. Muchas gracias, Pablo. Antes de darle la palabra a Rafael, se nos ha cumplido el tiempo, pero quisiera, luego de que Rafael termine, básicamente ahorita Pedro hablaba de capitalizar. Y yo creo que el conversatorio de hoy, haciendo parte de esta semana del transporte del cambio climático, yo creo que esto es lo más valioso. Entonces quisiera preguntarles a todos qué capitalizaron el día de hoy. ¿Qué aprendió Bogotá de Chile? ¿Qué aprendió Cuenca de México, de Yucatán específicamente, como para cerrar y pues digamos darnos las gracias al final? Así que Rafael, empieza ahí por ahí. Gracias, Juan. Pues sin duda alguna, la experiencia tan grande que ya tiene Transmilenio es muy importante y la transición que platicaba también Pablo y Paola sobre los distintos esquemas financieros que se han venido tomando, ¿no? Conforme va avanzando el transporte público. Creo que algo importante también, Juanma, es importante que cada ciudad vea el contexto en el que se encuentra, porque tratar de replicar con exactitud un proyecto, así haya sido exitoso en una ciudad, si las características en el contexto no permiten que ese modelo financiero, por ejemplo, sea el óptimo,
pues no te garantiza el éxito, ¿no? Entonces, creo que sí es importante. Sin embargo, sí hay ciertos elementos que se deben de considerar, ¿no? Un tema que me pareció muy interesante de Julio, homónimo de nuestro gran boxeador, por cierto, es el tema de la formalidad, ¿no? Porque si bien es cierto, la formalidad en el transporte se aborda desde el contexto privado, también las autoridades jugamos un papel muy importante para que las empresas transiten hacia esta formalidad, ¿no? Si nosotros exigimos una contraprestación en un pago por kilómetro, por ejemplo, con una factura, pues automáticamente tiene la obligación de pagar impuestos y nosotros necesitamos que en la contraprestación estén los operadores o los choferes dados de alta en seguro social, en temas de vivienda, etcétera. Solo las empresas van a empezar a transitar hacia la formalidad y van a empezar a fallecer, por así decir, aquellas que no tengan esta capacidad de adaptación, ¿no? Entonces serían los dos comentarios de entre lo aprendido y en el tema de financiamiento, ¿no? Muchas gracias, Rafael. Pablo. Ay, perdón. Claro, esta charla, esta mesa nos ha ayudado a entender cada ciudad. Compartimos con varias de ellas el objetivo que se tiene. Nosotros de este conversatorio, hacia dónde estamos migrando, que hemos captado es, acá en Cuenca estamos apuntando hacia el modelo de Chile. Con a Paola tuve el gusto de conocerlo años atrás. Trabajamos con parte del equipo de ella, es enfocarnos a ese modelo de concesión, ese modelo de un transporte de nuevas reglas. No quiero decir es pelearme de las compañías o de las empresas, es trabajar en conjunto con ellas, apuntando hacia un nuevo modelo. Yo creo que les beneficia de parte y parte. Mejoramos el servicio, mejoramos cobertura, las compañías tienen una retribución también del servicio que dan, ¿no? Entonces, tratar de incorporar ese modelo que, como digo, hemos intentado, estamos trabajando en ello para migrar al tema de Santiago. Y de igual manera, de Bogotá, en Perú, hemos asistido a estas ciudades para aprender, para sacarnos un poquito de ellos y tratar de mejorarla aquí. El tema es la movilidad, el transporte es dinámico, entonces es ir trabajando en conjunto como operadores, la administración, digámoslo acá, en los rentistas, los usuarios, para mejorar el sistema de transporte. Es migrar a estas nuevas concesiones que se dan en otras ciudades de Latinoamérica. Muchas gracias, Pablo. Julio César. Sí, en realidad, frente a experiencias como Santiago de Chile y Chile en su totalidad, o como Colombia, nosotros rescatamos esas experiencias, Cuenca también. Yo creo que, como economista sobre todo, pienso que el Estado debe intervenir cuando las fallas del mercado se pronuncian sobre un servicio público. Y sobre ese sentido es que yo sigo muy de cerca el desarrollo del sistema de transporte tanto de Santiago de Chile como de Bogotá. Es una lucha entre técnicos y políticos, porque el transporte no solamente es saber dimensionar una flota o saber cuánto cuesta un bus y cómo financiarlo, sino que las políticas públicas vayan de la mano con lo que significa este tipo de financiamiento. Y yo quiero también resaltar que dentro de GIZ estamos fortaleciendo a las empresas. Estamos por hacer una capacitación muy intensiva en los temas de gerencia, operación y financiamiento a un grupo de estas empresas que mencioné al inicio, de Arequipa, Piura y Trujillo, y que también dentro de ese marco de experiencias estamos mostrando las realidades que se presentan en nuestras ciudades latinoamericanas. Me llevo esa experiencia rica que tienen estas ciudades y que han sido señaladas el día de hoy. Muchas gracias. Pedro, muy rápidamente y por último, Paola. Rápidamente, me llevo dos mensajes principales, agradeciéndole a todos los colegas compartir sus experiencias. La primera es la importancia de la institucionalidad.
Creo que, y cuando hablo de institucionalidad, hablo de una institucionalidad regulatoria, digamos, estatal, y de la capacidad institucional de crear, con lo que uno puede crear, mecanismos contractuales eficientes que le apunten a una sola cosa, y es a garantizar la prestación continuada e ininterrumpida de un servicio público en unas condiciones de calidad, eficiencia y seguridad. Si uno puede jugar con una institucionalidad fuerte, ojalá del gobierno, que bajo ese entendimiento sensato y genuino garantice esa sostenibilidad, magnífico. Y si no puede, hacerlo con mecanismos contractuales eficientes que permitan, como lo decía Paola, garantizar, repito, que los bienes estén afectos a un sistema y no dependan o no queden al vaivén de terceros. Entonces, es el primer mensaje. Y el segundo es la capitalización de experiencias. Nosotros hemos cometido muchos errores por capitalizar experiencias y tratar de bogotanizar cosas que se hacen en Ámsterdam, ¿sí? Acá no es Ámsterdam. ¿Sí? Esto no es Holanda. Entonces, y lo vivimos con muchos de los, digamos, de los requerimientos de infraestructura tecnológica, sistemas interoperables, mecanismos contractuales para comprar y operar flota, etcétera. Y de tiempo en tiempo hemos cometido errores de la mejor forma. No estoy, digamos, hablando mal de esquemas ni más faltaba. Sencillamente, uno no puede capitalizar y tratar de traer mecanismos que tal vez funcionen en una ciudad o un país sin un debido cuidado de cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces creo que esa capitalización tiene que ser muy cuidadosa, y por más de experiencias buenas y malas no quiere decir que lo bueno vaya a funcionar en la ciudad donde uno está. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Paola, la última, pero no la menos importante. Muchas gracias. No, gracias a usted. La verdad es que siempre estos espacios sin duda son colaborativos, por eso insisto en la idea de siempre ponernos a disposición, desde mi persona, pero también todo nuestro equipo que está trabajando full en estos temas. Y me quedo primero también para el desafío de GIZ. Creo que la colaboración que GIZ hace a los gobiernos locales, regionales, nacionales es fundamental para poder avanzar en proyectos desde la mirada de género, inclusiva, desde los modelos económicos. Coincido con Pedro que evidentemente hay que nacionalizar los modelos, pero también hay que revisarlos en detalles, porque tampoco vamos a inventar la pólvora, sino que tenemos que tomar esas experiencias, hacerlas propias, generarlas en el territorio en la medida que eso sea conducente. Y solo un último comentario. Nosotros, para llegar al estado actual de las concesiones de red, hemos pasado por otras 2 regulaciones que creamos hace más de 20 años y que son regulaciones intermedias y que te permiten, por ejemplo, fijar tarifas, pero no necesariamente sí para la entrega de un subsidio. Entonces también hemos generado una serie de otras herramientas que pueden servir para el estado actual de las ciudades que aún no llegan al nivel de poder realizar concesiones robustas, pero que sí permiten iniciar el camino. Y yo creo que ahí también hay espacios de colaboración en ciudades intermedias en las cuales uno puede avanzar con estos mecanismos y de esa forma seguir contribuyendo a mejorar la calidad y seguir con el desafío en algunas ciudades, también como Bogotá y otras, que es seguir aumentando el uso del transporte público, porque eso permite descongestionar nuestras ciudades, ya lo hemos dicho, contaminar menos y generar menos siniestros de tránsito. Gracias de nuevo por la invitación. Claro que sí. Pues nada, solo me queda agradecerles a todos ustedes, a los que han estado aquí conectados. Le doy la palabra a Andrea, nuestra gran moderadora, que nos va a cerrar la sesión. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Pedro, Paola, Julio, Pablo. La verdad que, bueno, siendo latinoamericana, además chilena, me alegra mucho ver cómo las redes en Latinoamérica son fuertes. Me encanta cuando comparten y van hablando de la experiencia del otro, porque hay un camino recorrido, como decía Paola, y hay que considerar que hay mucho avanzado. Me gustó también, no podemos nacionalizar sin analizar. Claro que no hay recetas únicas, así que en ese sentido las redes son para eso, para colaborar, para aprender. Yo recuerdo cuando teníamos a Curitiba como ejemplo, luego fue Transmilenio el ejemplo, hoy día el ejemplo lo lleva Chile.
y Latinoamérica es generosa y el ejemplo mañana lo puede llevar, ¿por qué no Lima? Y pasado, ¿por qué no La Paz? Así que muchas gracias por preparar esta sesión tan importante. Vamos cerrando el día un poco tarde, pero así somos. En Latinoamérica nos gusta conversar y eso es muy valioso porque en la conversación nacen las ideas. Quisiera pedir a la audiencia una evaluación y por supuesto invitarlos a todos para mañana. Mañana tenemos una sesión en la que vamos a escribir el mensaje de esta comunidad para la COP y también vamos a recibir apoyo en cómo hacer del sector de transporte un sector más ambicioso para la NDC. Las 2 sesiones de la tarde en horario latinoamericano tienen traducción al español. Si quieren madrugar, aprenderemos sobre cómo acelerar la descarbonización de camiones en la mañana y vamos a conocer el caso de Asia. Cualquier cosa queda grabada, va a subir a YouTube, así que de todas maneras el material va a estar a disposición. Si no se han registrado, regístrense para que reciban el material en sus correos. Y sin más, muchas gracias Juan Manuel, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana en horario de Europa Central. Que tengan una buena tarde en Latinoamérica y descansen los que están en el lado de acá y en África también. Nos vemos, chao.